Mi papá no era tan tomador de vino, de hecho, hasta que falleció él se tomaba su vino con gaseosa de naranja. Y de hecho yo iba a su casa y claro, en un momento me di por vencida y llevaba el tipo de vino que sabía que le iba a gustar con gaseosa de naranja. Y de hecho el tomar, cualquier bebida que tomamos siempre es contextual. Claro. Y la experiencia o el recuerdo que vas a tener tiene que ver con ese momento. ¿Por qué Porque no? me parece que uno los logros los obtiene. Obviamente puede haber algo de suerte, algo de destino, si querés llamarlo destino, pero también hay que hacer que las cosas sucedan. Y me parece que ahí hay un punto que hoy por ahí está medio extraviado. Yo doy clase en la universidad y demás, Sí. y esta idea de que las cosas te llegan. Las cosas te pueden llegar, pero hay una parte importante que tiene que ver con lo que vos ponés para que eso suceda. Bienvenidos a Mil Vidas, mi nombre es Nilda Sarli y si tengo que describir a la invitada de hoy, lo primero que voy a decir es que ella sonríe cuando habla. Y todo lo que dice en realidad es una invitación a pasarla bien. Es periodista, es sommelier internacional, la llamamos, la conocemos todos como Sol Sommelier, pero en realidad se llama Marisol de la Fuente. Así Hola es. Sol, buenas noches. Un ¿Cómo va? placer estar acá. Qué lindo eso de la sonrisa. Es que sí, pero es verdad. yo cada vez que, a ver, nosotros nos conocimos, vamos a contar a la gente, nos conocimos en Radio Continental y ella entraba, todo el mundo se ponía contento porque llegaba, pero después todo lo que contabas, lo contabas con una sonrisa. Sí, es verdad. Así que es como una característica. Yo vengo de una generación donde en la mesa familiar siempre estaba el vino. Y a los chicos se les daba un poquito. Sí, claro, con soda. Claro. ¿Vos te acordás cuando fue la primera vez que probaste vino? Sí, en realidad yo empecé a tomar vino más de grande. Recuerdo esto que vos decís, mucha gente me lo dice cuando publico historias asociadas al mundo del vino o cuento cómo era el vino hace 20 o 30 años. A mí mi abuelo me daba soda con unas gotitas de vino. Un poquitito de vino y después todo soda. Yo empecé más grande, tenía ya 20 y algo, y de hecho siempre lo digo, lo primero que tomé fue un torrontés echar privado que sigue existiendo, la botella marrón alargada, que es salteño, y como todos empecé con los blancos, más dulzones, y después uno va aprendiendo y va acostumbrando al paladar. ¿Te gustó de movida o al principio? Sí, no, ese perfil sí. Ese perfil sí, porque es muy amigable, muy fácil de tomar. Y de hecho a los que empiezan siempre les digo, arrancá con dulces, arrancá con blancos, arrancá con rosados, porque es la típica que vas al asado con los amigos y te dan un Cabernet Franc Gran Reserva y lo tomás y te parece una porquería y te da vergüenza decir, no me gustó. Entonces a los que arrancan siempre les recomiendo que arranquen por ahí. Y ese vino que vos recordás tipo a los 20, ¿te acordás la situación? ¿Cómo era? ¿En qué fue fiesta familiar? ¿Fue una reunión? ¿Fue amigos? ¿Qué pasaba? No, fue una salida. ¿Una salida con un muchacho? ¿Con alguien? Sí, en una cena. Qué fuerte Sí, así fue la primera vez que probé un vino, sí. Y vos dijiste, vamos adelante. Sí, bueno, ¿querés un vino? Y yo dije, ¿qué digo a esto? Digo, bueno, sí. Y nada, surgió, bueno, vamos con un blanco. Bueno, dale, vamos con un blanco. Y la verdad me gustó. Bien. Sí. Vos fíjate, o sea, no quiero decir que ese chico te cambió la vida en ese momento, pero un poco sí. Pero un poco sí. Y de hecho el tomar, cualquier bebida que tomamos siempre es contextual. Claro. Y la experiencia o el recuerdo que vas a tener tiene que ver con ese momento. De hecho, yo siempre cuento que cuando alguien me dice que fue a una bodega y probó un vino y le encantó, claro, estaba en la montaña, si fue a Mendoza, por ejemplo, el viñedo detrás, me pareció fabuloso, se compró 3 cajas, vino a Buenos Aires, lo abrió y dice, no es el mismo vino. Y no, porque no estás ni en el mismo lugar, ni con las mismas emociones, ni en el mismo ánimo. Entonces, obviamente, cuando bebemos lo que sea, un vino o cualquier otra bebida, las emociones y lo que nos pasa con eso va a ser parte del recuerdo que tengamos. Totalmente. Pensaba que nosotros, los que te seguimos, tanto en la cuenta de Instagram o diferentes, o en el canal de la ciudad o en Continental, o donde apareces, porque apareces en muchos lugares, te escuchamos hablar mucho de vinos, pero no sabemos tanto de vos. Pensaba también en esto de la mesa familiar, porque uno dice vino a mesa familiar. Claro. ¿Cómo es, vos a ver, cómo es tu mesa familiar? Pero yendo un poquito para atrás, ¿no? La primaria, ¿no? La parte de dónde venimos. Bueno, mi papá, sus padres eran italianos, así que él era hijo de italianos. Y en mi casa la comida siempre fue una cosa muy importante. De hecho, mi papá los domingos era el típico padre que cocinaba y hacía las pastas y la salsa boloñesa bien pesada. Entonces, los recuerdos lindos han estado siempre asociados en mi vida a la comida. Mi papá no era tan tomador de vino, de hecho hasta que falleció él se tomaba su vino con gaseosa de naranja.
Y de hecho yo iba a su casa y claro, en un momento me di por vencida y llevaba el tipo de vino que sabía que le iba a gustar con gaseosa de naranja, pero siempre fue alrededor de la comida. ¿Y pero por qué tomaba el vino? Digamos, ¿de dónde venía esa tradición de tu papá de tomar Posiblemente porque en realidad, como le pasa a mucha gente, no le gustaba tanto Claro. y entonces le ponía algo dulce. Y toda su vida fijó en que el vino se tomaba con alguna gaseosa o con Hacía un trago. jugo, se hacía un trago. Se De hacía un hecho, trago. mi libro arranca con una anécdota donde cuento eso, que para él ese era su momento de disfrute. ¿Quién era yo para decirle ¿Qué? que estaba mal? Si Claro. toda su vida había tomado el vino o con soda o con jugo o con gaseosas y para él era fabuloso. Y también un poco lo que yo hago cuando hablo de vino, cuando comunico, tiene que ver con eso, con está bien lo que a vos te parezca bien y si además querés aprender, buenísimo porque vas a poder encontrar un montón de otras herramientas, conocer nuevos lugares, conocer nuevos estilos, pero si te gusta así, te gusta así. De hecho, tal cual, en el libro arranco diciendo, hoy diríamos que es un cóctel de vino. Claro, en ese momento, Exacto. totalmente. Era como, bueno, él fue por eso. ¿Y tu mamá tomaba vino? No, vino? ella nunca No. no era de tomar. Mi mamá era ama de casa, así que se dedicó toda su vida a la casa, a los chicos, a la limpieza. Tenía un perfil mi familia era muy tradicional. Era un perfil bien de la mujer en la casa. Mi papá laburó mucho, yo vengo de una familia muy, muy humilde. De hecho, mi papá trabajaba de lunes a lunes. Para que pudiéramos ir a la escuela de los curas y porque él creía en que uno se superaba Claro. estudiando Bueno, como era antes. Las escuelas parroquiales Exacto. eran muy de... Sí, así que era una familia bien, diríamos hoy tradicional, ¿no? Sí. El hombre trabajaba, la mujer se ocupaba de la casa, de los chicos. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era militar. Ah, mira. Era militar, pero aparte de trabajar en el ejército, era suboficial mayor. Entonces no tenía horarios, o sea, era como todo el No, tiempo. trabajaba en el ejército y además de eso trabajaba de mozo, Sí. viernes, sábados y domingos. Trabajaba en una casa de videojuegos, en Los Fichines, en Lugano, sábados y domingos. Sí. Y después trabajaba en la semana en su trabajo formal. Y cuando se retiró hasta su muerte, trabajaba en una agencia de seguridad. Mira, o sea, digamos, estuvo realmente 1000 vidas, tu Sí, padre totalmente, con todo totalmente. eso. ¿Tenés hermanos? No. Tengo un hermano, ¿Tenés sí. un hermano más grande, más chico? Más chico, que vive en la costa. En la costa. En Las Toninas. Bueno, así que eran la clásica familia de trabajadores y Yo soy la demás. mayor. Vos sos la mayor. Sí. Pensaba que de ese momento, de esa mesa familiar que estás contando, a hoy sommelier, periodista y demás, pasó muchísimo. Porque cuando uno es chico, no sé si se te ocurre, bueno, voy a dedicarme a ser periodista. No, muchos chicos no dicen, voy a ser periodista. Sí, puede ser. Hoy posiblemente no. La verdad que yo siempre fui como la buena alumna, la banderada, la que hablaba en el acto de la escuela. Y eso siempre supe que quería hacer algo que tuviera que ver con la comunicación o con hablar. Entonces, viste, cuando uno es chico dice, bueno, quiero ser o abogada o periodista o escritora. Y bueno, al final terminó, mi primer carrera es periodismo. ¿Y de dónde te viene eso? Tengo ganas de hacer algo que tenga que ver con hablar. No ¿Quién de la tengo familia? ni idea. En mi ¿Quién de la familia nadie. Mi papá Nadie. no hablaba, imagínate. Claro. Era bien rígido y Sí, cuadrado, sí. como te puedas imaginar. Sí. Mi mamá, ama de casa, no sé de dónde viene. ¿Abuelos, tíos que contaban historias? No, la verdad que no. No. Es algo que, de hecho, mi hermano es todo lo contrario. Y nada, yo sabía que a mí me gustaba hacer eso. ¿Y hablabas en los actos de la Siempre, escuela? era la que leía el poema, era la que dirigía el acto. ¿Quién quiere dirigir el acto? Yo. Levantabas enseguida la mano. Sí, no tenía ningún problema. Ningún problema. No, y abanderada, buena alumna. Siempre, sí, claro. ¿Eso porque vos lo querías o Sí, en tu mi casa familia era muy también? exigente. Mi familia de muy chica había una exigencia que también tiene que ver con esta idea de una familia donde todo costaba mucho. Bueno, tu trabajo era estudiar. Claro. Y yo lo acepté y lo adopté como parte de mi vida y lo hacía con gusto. Pero bueno, obviamente venía de un tema de una exigencia familiar. Total. ¿no? Decías que la familia, todo el mundo trabajaba, por lo menos era como muy humilde y demás. Sí. ¿Vos ¿En qué momento tomaste conciencia de, bueno, esto hay que, a ver, no sé si me voy a esmerar, voy a tratar de superarme? Sí. Y uno, viste, cuando decís, a veces me empiezo a ser como grande, ¿no? Que decís, empiezo ya a mirar como que la cosa no es fácil. Sí. Si llegaste hasta acá, te agradezco y te cuento que queda muchísimo todavía para compartir de la entrevista, pero necesito recordarte que este programa, este trabajo es totalmente autogestionado, así que necesito de vos.
¿Cómo? Bueno, te podés suscribir, comentar, poner me gusta, compartirlo y todo lo que ya sabés. Bueno, desde ya, gracias y pueden seguir compartiendo más Mil Vidas. Los vinos masivos utilizan derivados de origen animal, mientras que estos vinos veganos utilizan una proteína de origen vegetal para poder hacer el filtrado del vino. Qué lindo estar con ustedes, chicas. ¿Y cuánto para desmitificar acerca de vinos blancos, rosados, tintos? Les traje uno de cada uno. Por las dudas. No, pero para charlar, para aprender, obviamente todos los que nos están mirando seguramente también quieren aprender y pueden mandarnos sus preguntas. La idea es un poco charlar, que ustedes me hagan sus preguntas y obviamente compartir unas copitas, que por eso tienen las copitas en la mesa. Mañana hacemos asado con mis amigos. ¿Ah, sí? Yo llego tarde después de la función de Bien. Tok Tok, pero tenemos... Vos juntás antes hablábamos con las chicas, juntás a todos los Junto amigos, todos sí. en un evento. Todos no, son todos mis amigos los que jugamos al fútbol, todos los San de la Martín. vida, estos son los de la vida. De toda la vida. Bien, son los de la vida, eso sí, perfecto. Bueno, claro. y con eso va el asadito. Sí. No, vamos con el tinto. No hay uno que tome blanco ahí. No hay uno. Tengo que agarrar yo a esos amigos claro. para que aprendan un poco de vinos y también para que disfruten de cosas diferentes. Así que, bueno, el primero, Blanc de Noir, blanco de Malbec. ¿En qué momento tomaste conciencia de, bueno, esto hay que, a ver, no sé si me voy a esmerar, voy a tratar de superarme? Sí. Y uno, viste, cuando decís, a veces me empiezo a ser como grande, ¿no? Que decís, empiezo ya a mirar como que la cosa no es fácil. Sí, muy chica. Yo empecé a trabajar informalmente a los 13 años. ¿Qué hacías? Fui extra de televisión, trabajaba como modelo, hacía producciones de fotos y hacía mi propia plata. Y cuando terminé el secundario y decidí estudiar periodismo, yo estudié en un lugar que ya no existe, que se llamaba Instituto Grafotécnico. Yo pasé por el ¿Sí? grafotécnico. Sí, bien, sí, bueno. Sí. Yo pagaba todo, yo trabajaba Claro. y pagaba todo. Vivía con mis padres todavía, pero todo estaba solventado por mí. Vamos a los 13 años. Sí. Vamos a los 13 años ahí. La primera vez que tu primer trabajo, decís, Sí. bueno, no sé si fue modelo, si... Era de extra, iba al sindicato de extras, Bueno, que no sé si ¿cómo- seguirá existiendo. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Yo quería trabajar en la tele. ¿Qué mirabas? Ahora, tengo mil preguntas. No. ¿Qué mirabas en la tele para Imagínate decir? que en esa época existía la tele abierta nada Claro. más y miraba todo lo que pudiera, digamos, las novelas, la tele. Imagínate que el recuerdo que más claro tengo de aquel entonces, que fui a muchos lugares, mucha ficción que había en esa época en la tele argentina, de haber ido muchas veces al programa de Tato Bores, que viste que siempre tenía muchos extras en sus sketches, y de haber ido muchas veces ahí. Y bueno, nada, lo quería hacer y de alguna manera que no... Hoy, si me preguntás, no recuerdo bien cómo fue. Terminé en el sindicato de extras, ahí sentadita, esperando que el famoso planillero de aquella época saliera a repartir los trabajos para el día siguiente. Iba a la mañana a la escuela y a la tarde. ¿Y extra en dónde? ¿Cómo fue el Y primero? bueno, tele generalmente, ficción, Sí. algunas películas también. Sí. ¿Y te pagaron? Y Sí, ya sí, yo juntaba mi plata y ya ibas por tu plata. De hecho, mi primer... todo esto es como muy personal, pero digo, mi primer bicicleta, yo me la compré con mi plata a los 15 años y aprendí a andar en bicicleta. Claro. Bueno, pero, a ver, es muy personal, pero creo que seguramente alguno que está escuchando o viendo lo transitó. Por supuesto. Porque todos de alguna forma tuvimos como nuestro primer supuesto. logro, ¿no? Obvio. Y yo soy una persona que cree mucho en la cultura del esfuerzo y del trabajo. Y por eso no me tengo problema en contarlo, ni me da vergüenza decirlo, No, ¿por qué porque no? me parece que uno los logros los obtiene, obviamente puede haber algo de suerte, algo de destino, si querés llamarlo destino, pero también hay que hacer que las cosas sucedan. Me parece que ahí hay un punto que hoy por ahí está medio extraviado. Yo doy clase en la universidad y demás, y esta idea de que las cosas te llegan, las cosas te pueden llegar, pero hay una parte importante que tiene que ver con lo que vos ponés para que eso suceda. Totalmente. O sea, vos estabas, volvamos a los 13. Estaba, claro, no, como punto de partida, digo, porque a través de todo el secundario y al mismo tiempo estabas trabajando. Trabajaba todo el tiempo, sí, claro. Y ahí, ¿cómo era con tus compañeros? ¿Cómo te dividías el tema de estudiar, tu casa? No, yo siempre fui buena alumna, siempre me resultó bastante, no voy a decir simple, pero estudiar no era un conflicto. Por lo cual me administraba, igual que me administro hoy con todas las miles de cosas que hago, ya en aquel entonces me administraba, priorizaba. Vos me preguntaste antes en qué momento tuve conciencia de lo que pasaba, del entorno. Como la tuve muy chica, tal vez a veces lo que le pasa a las personas que se dan cuenta muy chicos de ese entorno y de lo que pasa, es que perdés un poco la inocencia de la adolescencia,
porque empezás a ver el mundo de una manera diferente, Claro. más pensando desde los roles y responsabilidades que desde el adolescente que, bueno, nada, la Que vida la le va disfruta pasando y la y está- disfruta. Yo tengo muy bellos recuerdos de mi adolescencia, sin embargo, soy muy consciente de que yo sabía que tenía responsabilidades, que si me comprometía a ir a un lugar tenía que hacerlo. Y siempre tuve muy claro de que, posiblemente por mi viejo, ¿no? Y esa imagen que yo tenía de mi viejo laburando de lunes a lunes todo el tiempo, de que, bueno, si yo quería hacer algo distinto y que mi vida también fuera diferente, yo tenía que poner algo de mí para que eso sucediera. ¿Cuándo llega el momento de, no sé si es quiebre la palabra, vos terminás el secundario y decís, bueno, agarro para el lado de televisión o me voy ya a estudiar periodismo? Bueno, pasó algo como lo que vos decís. Yo ya a esa edad trabajaba haciendo muchas producciones de moda. Seguía un poco lo de extras, pero sobre todo estaba más volcada para el lado de la moda. Y yo siempre fui una persona de mucho estudio, de que me curiosa. Y en mi cabeza fue, bueno, me dedico a esto superficial donde estamos hablando de rímel y maquillaje o estudio. Y tuve clarísimo que yo quería ir por un camino donde el valor tuviera que ver con mi cabeza y no con mi aspecto. Y ahí fue que decidí que iba a seguir algún tipo de carrera y empecé a estudiar periodismo. De hecho, en paralelo, en el último año de la secundaria hice la tecnicatura en técnicas aeróbicas y musculación y daba clases de gimnasia en el gimnasio al que iba. Éramos un Pero todoterreno. totalmente, pero para mí, yo lo cuento y parece como raro, pero para mí era muy natural estar todo el tiempo viendo, bueno, a ver, ¿para dónde? Esto ya no lo quiero más, bueno, ¿para dónde vamos a ir? Y bueno, y mientras tanto hay que ir pagando la cuota de la facultad y hay que comprar los apuntes. Y bueno, y así fue. Y en la parte de la parte del modelaje, de toda esa parte que vos decís, bueno, de medio más superficial, ¿por dónde iban los desfiles? ¿Eran desfiles, no sé si los de Giordano eran desfiles importantes, desfiles más chiquitos? Había de todo, ¿no? Y después mucha gráfica también, gráfica. que en esa época existían muchas más revistas con producción de moda. Eran sobre todo ese tipo de cosas. ¿Y hubo momentos de quizás pasarla mal en alguna situación? No, mi mamá me acompañaba siempre, nunca estuve sola en esos contextos. ¿Y tu papá qué decía? Y yo creo que no le gustaba mucho, pero también por esta cosa más, y no tengo problema en decirlo, machista, es como yo era la hija mayor, pero era mujer, que haga lo que quiera, total, se va a terminar casando y alguien se va a ocupar de ella. Porque realmente él pensaba eso. Claro. ¿Y el casamiento llega? Vos estás casada ahora, estás de pareja. Estoy en pareja hace 20 años. Pero me casé hace 3. Bien, ¿y cómo fue la decisión? ¿Cómo fue esa decisión de que tanto tiempo, bueno, ahora sí nos casamos? Fue tipo, ¿te parece que sí, por ahí estaría bien? No, sí, la casa, el esto, lo otro, sí, dale, vamos, busquemos una fecha en el calendario y fuimos y nos casamos. 20 años. Sí. No es el chico que te invitó a la primera copa, ¿o sí? Ya a ese le mandamos un beso. Un beso enorme, pero no. Ya está. Bueno, vamos de vuelta. Volvemos estábamos ahí en el secundario y demás, nos vas de ahí 10 años para adelante. ¿O cuánto tiempo pasó de ese momento que estudiabas periodismo a enamorarte del vino y querer comunicarlo? No, pasó un montón. Yo en el medio estudié la carrera de periodismo, la tecnicatura que era en ese momento, terminé la licenciatura en comunicación, hice un máster en marketing. Yo haber estudiado sommeliería, yo ya era una persona adulta, digamos, y decidí que quería hacer otra carrera. Tenía más de 30, Tenía más de 30. Sí. Tenías más de 30, ya estabas casada. Sí, ya trabajaba en multinacionales. ¿Tu vida antes de esa decisión de ser sommelier cómo era? Trabajaba en multinacionales. Haciendo marketing de empresa, comunicación, ibas marketing. Todos los días a la mañana en determinada oficina a trabajar. Sí, la realidad es que como trabajaba ya en ese entonces en empresas americanas, esto del home office que hoy es tan natural, ya existía en ese momento en las empresas de ese estilo. Por ahí no iba todos los días a una oficina, pero sí, tenía un trabajo corporativo, trabajé en pymes, trabajé en agencias y cuando salté al mundo corporativo tenía posiciones de comunicación o de marketing que sigo teniendo en la empresa. ¿Y fuiste consciente de que tenés que empezar de cero? Sí, me encantó hacerlo. De hecho, lo hago todo el tiempo con un montón de cosas. Veo algo que me interesa y no es que digo, bueno, a ver cómo sería y lo más o menos. No, voy y estudio. Y empezamos de cero de vuelta. Sí, claro, 100%. Me parece que
por lo menos en mi mundo, eso te mantiene activo el cerebro, te mantiene actualizado, te mantiene activo. Me parece que cuando perdés la curiosidad hay algo que se apaga. Totalmente de acuerdo creo que la curiosidad es un gran motor. Sí. Ahora, vos venías una carrera, digamos, con la vida, no te digo resuelta, pero Sí, más o menos estaba, resuelta. Sí. ¿Cómo llega el vino de vuelta y se mete y hace como, bueno, cambiamos el rumbo? Bueno, fui a un viaje a Mendoza con mi marido, hicimos la ruta del vino y lo que me pasó fue que empezamos a hacer degustaciones y en una en particular, la chica que estaba dirigiendo la degustación, muy amablemente, pero dice, bueno, acá en estos vinos, que era una degustación aparte, como la del contingente general, digamos, algo pago aparte, qué sé yo, dice, bueno, acá hay muchos aromas y sabores, pero bueno, no los van a poder reconocer, no se preocupen, fíjense, pero bueno, es más complejo. Y yo agarré y le empecé a decir, bueno, pero para mí tiene aceituna, tiene tabaco, tiene esto, tiene lo otro, y la chica se me quedó mirando, tipo, bueno, ok, sí. Y después de eso me pasó que empecé a prestar más atención y cuando volvimos a Buenos Aires dije, bueno, yo quiero estudiar enología. Enología vos podés estudiar, es una agronomía, claro. Es una carrera universitaria y enología en sí mismo podés estudiar en Mendoza o en San Juan o en Salta. Acá en Buenos Aires no. Acá podés estudiar agronomía. Sí. Ahora hay unas especializaciones, pero en ese momento no existía. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo más parecido que yo pueda hacer? Para entonces ya trabajaba hacía muchos años en comunicación. Y dije, bueno, yo ya conocía la carrera de sommelier porque 15 años antes había hecho la prensa de una de las escuelas donde se dicta la carrera. ¿Y en ese momento? Ni se me había ocurrido, no era algo que me hubiera llamado la atención, pero sí sabía que existía, entonces me puse a investigar las escuelas donde se dictaba la carrera y hice la carrera. ¿Y lo charlaste con tu marido, con tu familia? Él no. ¿Y en ese momento lo tomaste como, bueno, me interesa, lo hago? ¿O lo tomaste como diciendo, mira que te cambio de vida, o sea, que voy a cambiar de vida? No, lo hice como pasa mucho, le pasa a mucha gente diciendo esto me súper interesa y de vuelta, cuando hago algo, quiero estudiarlo, aprenderlo bien. Y así arrancó y después me di cuenta que estaba buenísimo. Y vos decías algo de esto de arrancar de cero. Cuando uno estudia, te toca muchas veces hacer como una pasantía, digamos, y tuve que hacer servicio, tuve que lavar copas. Y mientras tanto yo era directora en una multinacional para toda Latinoamérica y mientras lavaba la copa. Claro, ahí es como que se cruzan, ¿no? Las vidas en un determinado momento, porque la que está lavando la copa sabe que, digamos, también está dirigiendo otra cosa mucho más importante. Y manejando un presupuesto en dólares. Sí. Y eso cómo juega, no sé si en el ego, hay algo lúdico desde ese lugar, de decir, bueno, juego ahora que estoy en esta parte de la vida. ¿Cómo se convive? En mi caso, como yo tengo esta conciencia de que para aprender algo hay que arrancar de cero y aprenderlo, ni siquiera era un conflicto. En esto yo soy una experta. Ya está, funciona. Bueno, en esto otro no, hay que arrancar de cero para entender todo y después veremos qué hacemos con esto. Pero nunca hubo un conflicto de ¿qué hago yo sirviendo vino en esta feria? No, jamás se me pasó por la cabeza eso. ¿Lo disfrutabas? Sí, la pasaba bárbaro. Siempre está no sé si es digamos, como una especie de no sé, la palabra no sé si es rumor, pero como leyenda y demás de, bueno, que el ambiente del vino, de todo lo que es la cuestión del servicio y demás es muy estricta, se estresa mucho uno, es como para una élite y demás. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Trabajar en servicio? Sí. El que trabaja en restaurante, el que trabaja en hotelería, incluso en turismo, es muy sacrificado. ¿Por qué? Porque vas a contra, la gente está disfrutando y vos estás trabajando. El tema horarios también, sobre todo en gastronomía, ¿no? Esos horarios cortados, los fines de semana, las noches que no sabes a qué hora terminan. Por eso yo desde el principio supe que si iba a hacer algo con esa nueva carrera, no iba a ser en servicio en sí. Más allá de que yo creo que el servicio es la base de la formación de alguien que va a trabajar asociada a la gastronomía. Pero sí es cierto que es muy dura. Está un poco como, no sé si vapuleada, pero digo, no sé si hay tanta cultura en la Argentina de respetar la posición del chef. Hoy por ahí un poco más, que la gastronomía está como más en auge. O a ese sommelier o a esa persona que te está asesorando, que te está atendiendo. Por lo cual siempre supe que no era mi camino, porque ahí sí yo decía, bueno, tengo todo esto recorrido,
no voy a trabajar en servicio. Claro. Y ahí fue cuando dije, bueno, hago mi propio blend, tengo toda esta experiencia en comunicación, en periodismo, yo trabajé en medios, después me pasé al mundo corporativo. Bueno, ¿cómo uno eso para poder contar todo lo que tiene que ver con el mundo de las bebidas? Y ahí nació un poco todo lo que hago hoy. Pero definitivamente trabajar en servicio es algo muy complejo. Yo admiro mucho a los que trabajan en servicio porque de vuelta van a contrarreloj, es muy sacrificado, no necesariamente siempre está bien pago, pero es muy gratificante. Pero sabía que sí, que ese camino no Ese era no. mi camino. Me gustó mucho lo que dijiste recién, hago mi propio blend, ¿no? Sí, claro. Sí. De todo lo que tengo, bueno, Sí, voy a armar el claro. sabor que mejor me queda. Totalmente. Mirando para atrás, ¿no? Sí. Mirando de donde estás sentada ahora, ¿cuál de todos esos sabores que atravesaste o esas vidas que atravesaste decís, esta la verdad no tenía nada que ver con lo que quería hacer yo y la tuve que atravesar igual? O decís, no sé si esta me la pongo en el blend que estoy eligiendo. No, ¿Hay ¿sabes qué? alguna, Creo no? que ninguna. Todas. Yo creo mucho en que todas las experiencias que uno tiene te llevan a esta un era por lugar. algo. Esto era por algo, sí. Esto era por algo. Sí, totalmente. Creo mucho en eso. De hecho, cuando hoy pienso en todo lo que yo hago, salió un poquito de distintas cosas. Sí, no miro para atrás y no hay algo que diga, y mirá que hice montones de cosas. Y así la más rara que voy a decir. La más rara fue vender seguros por teléfono en un call center. Es un remo eso. ¿Cómo era? Terrible. Yo vendía un montón, pero era terrible. Bueno, ahí te servía lo de hablar y lo de por dirigir, supuesto, claro. y de lograr convencer Convencer a al otro y todo eso, pero seguros y después un cable que sigue existiendo, que es DirecTV. Onda, eras la que a lo mejor llamaban y te cortaban. Sí, pero a mí no me cortaba. Bueno, estamos hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Que era distinto la gente también. no cortaba tanto. No cortaba tanto, yo llamaba al interior, además. Eso y vender DirecTV por teléfono creo que fueron las dos cosas más bizarras. Bizarras por todo lo que implicaba, porque por ahí para mí era un trabajo de paso, pero había gente que estaba ahí y en algunos casos a veces ni siquiera tenías un sueldo y era una comisión y yo entraba y por ahí te vendía 3, 4, 5 y al lado había uno que hacía una semana que no vendía ni uno. Un submundo que muchas veces no todo el mundo transita, ¿no? Pero bueno, en el proceso han pasado muchas de esas cosas. Y desde los lugares que venís contando, el que más te costó, no sé si ese que dice, bueno, lágrimas, sudor, viste, hay como un refrán que es, bueno, acá le estoy poniendo todo y se me va eso. El corazón, lágrimas y todo. Eso lo tengo recontra identificado, fue mi primer trabajo corporativo. Yo venía de trabajar en agencias y en empresas nacionales, pero yo quería trabajar en una multinacional. En aquel entonces era joven y tenía la fantasía de que iba a ser todo maravilloso y perfecto. Después la vida te enseña que nada es maravilloso y perfecto, pero que tiene sus lados buenos y sus no tanto. Y después de mucho buscar y escribirle a mucha gente, conseguí una oportunidad, una entrevista, entré a trabajar en una empresa americana y yo no sabía hablar inglés. Pero ¿y cómo hiciste? O sea, todo mi primer tiempo, todo? Cada vez que iba a tener una reunión, sí. Hablaba apenas porque obviamente yo estudié de grande, hice cursos cuando ya tenía 20 y pico. Claro, que es dificilísimo. Bueno, nada, al principio me escribía todo lo que quería decir, entendía la mitad de lo que me decían. ¿Pero calificaste para el puesto? Sí, o sea, 100%. Y sentías que era como cada vez que eras, y estabas para una elección. Sí, y lo siguiente que hice muy poco tiempo, bueno, casi 2 años después, fue conseguirme la posibilidad de irme a hacer una rotación y irme a vivir a Estados Unidos. ¿Y viviste en Estados Unidos? Sí. Bueno, vamos a esa vida. Vamos a esa vida. ¿En esa vida ya estabas casada o no? Estaba en pareja, sí, ya estaba en pareja. Ya estabas en pareja. Con el mismo. O sea, de no saber inglés, estamos acá con Sol Sommelier, de no saber inglés, se mete en una multinacional, atraviesa todas las etapas y te vas a vivir a Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue esa vida allá? Fue increíble. ¿Fuiste sola? Sí, fui sola. Tuve poco tiempo, fui 6 meses porque esta empresa tenía, que muchas americanas lo tienen, la posibilidad de, los empleados americanos se podían tomar sabáticos después de un determinado tiempo, de unos años, en una posición, y esos puestos eran cubiertos por gente de otra parte del mundo, que a su vez las cubría gente que venía de otra parte del mundo. Bueno, yo quería ir a Estados Unidos, a mí me cubrió alguien de España, al de España lo cubrió alguien de Rumania, y así la cadena, y viví en Oregon.
Y ahí ya hablaba un poco, digamos, me manejaba, pero fui a laburar y a vivir sola. Y ahí aprendí a hablar en inglés. Total. Y me imagino también que más allá de la dificultad del idioma, la decisión de estar en un lugar sin afectos, sin el compañero, sin tu familia, Sí. ¿cómo se atraviesa todo eso? ¿O el trabajo medio cubría todo? A mí medio que me lo cubría el trabajo, pero también yo estaba muy determinada a qué iba, porque mi objetivo inicial al buscar esa posibilidad fue, yo tengo que hablar inglés perfecto. Claro. Y fui con ese objetivo, de hecho no me juntaba con latinos, había un montón de latinos donde yo estaba, imagínate que en ese lugar, en Portland, en Oregon, la empresa tenía los campus más grandes, había 6.000 empleados y había obviamente muchísimos empleados latinoamericanos. Yo no me juntaba con los latinoamericanos, yo salía con los gringos, con los indios, con los asiáticos que vivían ahí, y porque mi objetivo estaba clarísimo. Era, Yo tengo que volver y hablar perfecto. ¿Cuánto tiempo estuviste? 6 meses. 6 meses. O sea, es como una mini película, básicamente. Sí, Esa parte es como una mini película de decir... No, bueno, pero aparte yo agarraba y los fines de semana, ¿sí? Estamos hablando, yo estuve allá en 2012. Sí. Los fines de semana, yo para entonces ya tenía muchas millas por viajes de laburo y qué sé yo, todos los fines de semana yo me iba a conocer una ciudad distinta. Y volvía el lunes a la oficina. Me iba sola a recorrer ciudades de Estados Unidos. Sola. La verdad que les vuelvo a decir, es como una especie de mini peliculita, porque después Sí. volvías, ya volviste acá y sigue la vida. Hasta ese momento, ¿qué edad tenías? Y en 2012 fue, yo ahora tengo 45, tendría que hacer la cuenta, sí, pero sí. 30 y largos Sí. tendría, sí. Hasta ese momento, el tema vino... No había aparecido, había apareció aparecido. después, sí, Había apareció aparecido después. apareció un par de años después, sí. Y después, ¿en qué momento decidís, bueno, listo, mi camino es más por los vinos, la cuestión del pasarla bien, el ser bartender, empiezo a meterme todo ese camino y lo hago de una forma de mi primer trabajo? Sí. ¿Cómo lo Mira, haces cuando eso? avancé en la carrera me di cuenta que claramente esto de combinar lo que yo ya sabía hacer Sí. con el vino, no solo estaba bueno, sino que no había un espacio ahí por desarrollar, ¿no? Ya había comunicadores del vino, Sí. o periodistas que supieran de vinos, o gente que sabía por ahí de vinos y comunicaba, pero no había tanta gente más enfocada en la persona que le gusta el vino y no entiende nada. Y yo dije, ese es como el camino el espacio que está ahí disponible. Claro. Y le di por ahí. Y me di cuenta que sí, que un montón de gente se sentía que le gustaba el vino, pero que como no sabía era vergonzante, o que quería aprender, pero no quería entender cuando le estaban explicando. Y bueno, y ahí arranqué por ese ¿Y no te dio camino. miedo el renunciar a todo lo que habías conseguido con la multinacional y con todo eso? No, de hecho lo mantuve, digo, Sí. porque obviamente uno además de hacer cosas que le gusta tiene que pagar las cuentas, entonces lo mantuve, pero hoy en mi vida siento que como que tengo balanceada distintas cuestiones, aquellas que tienen que ver con lo económico para poder pagar las cuentas y también estas que tienen que ver con lo económico también, pero que tienen que ver con un disfrute o con una, si querés, una misión que siento de ayudar a otros, sobre todo esta sensación de, uy, no soy argentino y no sé de vino, uy, qué vergüenza, que a mí me choca un poco, porque nadie tiene por qué sentir vergüenza porque no sabe de algo. No, total. Y bueno, y ahí hay que empezar a bucear. Sí. No te pregunto la marca, no te pregunto qué Sí. tipo de vino, nada, pero si tenés que pensar o visualizar el mejor vino de tu vida. Sí. O sea, el momento, ese vino que decís, ¿cómo lo disfruté? Qué bien que estuvo. Sí. ¿Tenés uno claro o se te confunden? Tengo un vino, no sé si tanto un momento, pero sí hubo un vino, todavía estaba estudiando, que lo puedo decir porque es un vino salteño también, que se llama Arnaldo B, que ha cambiado muchísimo de aquella vez que lo tomé. Si lo tomás ahora es un vino distinto, que fue como, wow, qué buen vino. Y la sensación de decir, me doy cuenta que está bueno y noto la diferencia. Fue eso de concientizar que lo que había aprendido me servía realmente para darme cuenta la diferencia. Sí, ¿y en momentos? No, después ahí digamos, ¿por dónde pasa el decir una cosa es, bueno, soy sommelier, la experta que sabe exactamente el vino que es el mejor. Ahora, Sol. Sí.
disfruta un vino con quién, en qué momento, cuándo. Sí, pero ahí no me pongo ni en el lugar de elegir, ni de... Vienen fue mi cumpleaños hace Sí. poco, vienen mis amigas, ¿qué quieren tomar? Y abrite una burbujita. Bueno, voy y digo, bueno, esta. Y el momento es lo que está bueno, Claro. el compartir. Y de hecho, algunas veces abro cosas que están buenísimas y que yo sé que mis amigas ni siquiera van a registrar la diferencia entre uno y otro. Pero para mí está bueno poder compartirlo. Me parece que eso es lo más lindo del vino, de cualquier bebida, el poder compartirlo con otros y decirle, che, esto está re bueno por esto y esto y esto. Y por ahí el otro te mira y te dice, mirá, Hay qué como bien. todo no sé si es un mito, pero también como decir, bueno, el vino está bueno o la compañía está buena, Sí, o el claro. momento está bueno o las dos Sí, cosas están buenas. claro. Digamos, ¿cómo se nivela esa balanza? No, para mí lo principal es la compañía y el contexto. Vos podés estar en el mejor lugar del mundo y con el mejor vino del mundo y si el contexto no está bueno, el vino es totalmente secundario. En cambio, en una experiencia donde estás bien, con gente que querés, que te gusta, podés tomar cualquier cosa y todo te va a parecer maravilloso. Me parece que cambia mucho más las personas y el contexto. De hecho, he tenido la suerte de probar vinos carísimos. Tengo una anécdota muy buena. Hace un tiempo, antes de la pandemia, Sí. viajé a Brasil con una empresa a hacer una degustación. Esta empresa es una importadora y viajamos a Brasil porque ellos también importaban vinos franceses y españoles a Brasil. Te estoy hablando de botellas de 500 euros la botella, ¿sí? Fortuna. Fortuna. Pero claro, el contexto era un montón de gente muy adinerada que se los tomaba como quien se toma, no sé, una gaseosa, un cafecito, y que estaban en otra y nunca registraron nada Los ni de los 500 vinos, ni lo euros. que... Entonces yo decía, qué loco, porque para mí, que entiendo lo que estamos probando, esto es como, wow, digo, ¿cuántas veces en la vida voy a abrir una botella de 500 euros, la voy a tomar? Y para ellos, digo, me parece un buen ejemplo de esto Sí, que me sí, preguntabas, sí. para ellos era nada, algo que estaba ahí. Entonces, nada, me parece que los contextos te cambian mucho la experiencia. Por ejemplo, para mí no fue una linda experiencia, porque yo sentía que esas personas estaban ahí por otros motivos y Que no se les estaba- daba no lo se- mismo claro, lo que estaban ese tomando. vino u otro. Exacto. Claro, como que no se estaban perdiendo eso. Durante toda la charla hablamos mucho de todo lo que estudiaste, ¿no? Sí. Pero sacando quizás los profesores más que tienen que ver más con las materias, Sí. ¿quién sentís que te enseñó mucho? Yo aprendí mucho de gente con la que trabajé. En todos o casi todos los trabajos que tuve la suerte de encontrarme con gente piola que me enseñó no solo desde lo funcional de una tarea, ¿no? Sino desde lo personal, desde, hoy le dirían coaching, ¿no? Sí. El guiarte para adaptarte, para encontrar tu lugar, para pensarte, para pensar en el futuro. Ha habido muchas personas que se me han cruzado en distintos trabajos que han cumplido ese rol. Que no sé si es un rol docente, pero sí es han tenido un rol de acompañamiento en mayor o menor medida, posiblemente porque yo di el lugar también para, Sí, para que eso para suceda, que suceda ¿no? eso. Sí. Y te tocó de la parte, uno puede decir, bueno, eso militar es todo pasarla bien, es todo claro, todo es disfrute, No. vinos de 500 No, euros, no, la no. vida, viaje. No. ¿Cuál es la parte, no sé si la parte fea, pero la parte donde más cuesta? Bueno, todo lo que tiene que ver con servicio, como te decía Sí. antes, es bastante heavy. Las horas, el estar parado, el que no siempre los clientes son agradables. Sí. En la época en que trabajaba mucho haciendo ferias, me pasó en ciertas ferias de vinos, ¿no? Sí, sí. Me pasó muchas veces esto del borracho tirándote la copa así, diciéndote dame tito, y que vos estás ahí y decís, bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? No era esto. No era esto lo que yo quería. Entonces, cuando estás en esos contextos, llamémoslo en líneas Sí. generales de servicio, te encontrás con situaciones. El borracho, el baboso, el maltratador, el que te trata mal por ser mujer. Hay todo un submundo ahí Sí, y también al que te expones
cuando haces algún tipo de servicio. Claro, no, y pensaba en eso también, en los lugares donde hay mucho poder adquisitivo y demás, es bueno, te pido lo que quiero, en Sí, definitiva. y a veces, ya te digo, tiene mucho que ver con las personalidades y con los estilos. Me ha pasado de todo, me ha pasado en lugares súper exclusivos, gente amorosa y gente que no. Y me ha pasado en lugares muy, ¿cómo decirlo?, comunes, gente amorosa y gente que no. Pero bueno, es a lo que estás expuesto cuando trabajas con gente, Claro. ¿no? Cuando vos estás al servicio de gente. De hecho, yo algo que hago también mucho es catas corporativas Sí, o eventos y das clases corporativos. Y también. doy clase también. Pero, por ejemplo, en eventos corporativos yo tengo muy clasificado los personajes que van a aparecer siempre. A ver quién es, por ejemplo. El sabiondo que cree que sabe más que vos y tendría que estar dando la charla. Ese está Ay, que te siempre. cae justo. Ese está siempre, 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 Sí. siempre. El que te mira con desconfianza por ser mujer, eso si hay hombres pasa siempre. Digamos, tiene más valor, no sé si más valor, pesa más a lo mejor un sommelier hombre para... Y en algunos lugares, contextos sí. por ahí sí. Yo tengo una personalidad bastante fuerte, así Sí. rápidamente como que desarmo Sí. esas situaciones. Pero el que piensa que sabe más que vos, el que te mira como raro por ser mujer y piensa que entonces no sabes nada. Después tenés el buena onda que se copa en todo, ¿sí? Y después tenés mucha gente que está ahí que no sabe muy bien por qué está ahí. Claro. Entonces, como entre todos esos, y después siempre obvio identifico a los copados, a los que te la reman, ¿viste? Y te tiran las preguntas, y un poco con eso voy llevando adelante la charla, identificando, pero es muy habitual eso. Claro, ¿no? de ya tenerlos por lo menos claros. Sí. En de todas las 1000 vidas que vamos como charlando, llega también la de escritora. Sí, la del libro. La del Sí. libro. Te cuento el vino. Sí, Acá lo señora. tenemos. Bueno, contanos cómo nace. Bueno, el nacimiento... Ya tengo que decir que es hermoso, Sí. porque uno lo toca, ¿viste? Cuando tocas algo y es lindo, Sí. bueno. Bueno, es interesante porque mi editora me contactó por Instagram. ¿Ah, sí? Sí, me dijo que quería hablar conmigo. Bueno, eso fue un sábado, charlamos un lunes. Me cuenta que necesitaban en la editorial hacer un libro que fuera de vinos, que fuera fácil, porque era para el área más de supermercados y de grandes superficies, que sí me animaba. Por supuesto que le dije que sí. Claro. Pero ella no me conocía. Su ex marido le había dicho, vos qué tenés que hacer, que se llevan muy bien, vos qué tenés que hacer este libro de vino, porque no te fijas esta chica que hace un montón de cosas, por ahí te sirve. Y así ella me contacta a mí. Bueno, charlamos, nos pusimos de acuerdo, hablamos con la editorial, lo que necesitaban, etc. Y bueno, y así nació. Originalmente, esto fue a fines del año pasado, en noviembre del año pasado, me dicen, bueno, va a ser para el Día del Padre, así que tenemos 2 meses, casi 3 para que lo entregues. Entrego el primer capítulo, Sí. que siempre te piden, bueno, escribí uno y veamos qué onda. Lo entrego y me dicen, no, tiene que salir para la Feria del Libro. Ah, así que apurando. lo tuve que entregar Claro, en un mes. rapidísimo. Sí. Rapidísimo. Sí. Lo vamos a ver. De todas las vidas que empezamos como a recorrer y recordar y mirar, Sí. y un poco ese blend que vos decís que se armó, ¿pensás que acá estamos como cerrando o que después, o pensás que para adelante puede venir abrimos otro juego? Puede abrirse 1000 juegos más. 1000 juegos más. Sí. ¿Cómo te imaginas de acá a 10 años? Uy, no tengo ni idea, ¿eh? No, Pero- si me lo preguntás, te puedo decir qué me gustaría, ¿Qué te gustaría? qué va a pasar. No, obvio que no tenemos la bola de cristal, pero a mí me gustaría poder ir más allá en esto de hablar del lifestyle, del buen vivir, de todo lo que está asociado al buen vivir, no solo las bebidas, sino la gastronomía, y poder ser la referente. Yo siempre digo, bueno, muchos en esta industria en la que yo estoy ahora conocieron o saben de Miguel Brasco. Yo creo que Sí. para mí es como un referente. Y digo, bueno, quisiera ocupar un poco ese lugar, pero obviamente en un mundo mucho más audiovisual y digital, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Qué va a pasar en el medio? Bueno, no sabemos, pero ese es como mi norte, ponele. Bueno, seguro se vienen 1000 aventuras más. Seguramente. ¿Por qué brindás cuando brindás? Por la vida y por los logros, porque la verdad, viendo para atrás, vos que me preguntabas antes, yo he pasado por muchas situaciones que tienen que ver con mi origen, que supuestamente si hubiera escuchado a un montón de personas de mi entorno, yo no debería haber llegado nunca a donde estoy ahora. Pero llegaste y seguimos. Exacto. Bueno,
Sol, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Acá la gente del relator ¡Ah, qué te bien! manda Sí, los un conozco. vino, Muchas un gracias, mejor un dicho, espumante, sí, para claro. los futuros brindis, que van a Muy ser bien, muchísimos. perfecto. Así que Así muchas será. gracias por pasar y contarnos estas 1000 vidas. No, gracias a vos por el tiempo.